días. Hoy desde el programa Dialogando con Sandra contamos con la presencia de dos invitadas especiales. La ministra de Educación, doctora Berta Raquel Orozco Medina, y la representante de la UNESCO, la doctora Beatriz Elena Salgado Machado. Nos acompañan en una reforma a la Ley General de Educación desde un enfoque inclusivo. Bienvenidas, doctoras. Doctora Beatriz, tiene la palabra. Muchas gracias, Sandra. Bueno, mi presencia en este escenario es ser garante para los procesos inclusivos y que estos procesos y estos derechos de la población vulnerable o de la población diversa se puedan llevar a cabo. Somos conscientes que Colombia es un país diverso. De hecho, somos un Estado social de derecho. Todos tenemos igualdad de derechos, o sea, ante la ley todos los derechos son iguales. Por lo tanto, tenemos que marcar escenarios, acciones que vayan encaminados hacia los procesos de inclusión. O sea, ¿cuál es la idea? Vemos pertinente en este momento la reforma de la ley. ¿Por qué? Porque con esta reforma lo que estamos haciendo es fortaleciendo los procesos inclusivos. Gracias, doctora. Doctora Berta, háblenos un poco más sobre esta reforma. Bueno, cabe resaltar que estas reformas a la Ley General de Educación, pues no vamos a tener en cuenta el enfoque diferencial. Se hace la salvedad que no está derogada esta ley, solamente unos artículos que se van a tener en cuenta, porque si bien es cierto, desde hace 27 años de su promulgación, la Ley General es la ley que regula el servicio público educativo. Por tanto, simplemente vamos a tomar unos artículos que en ese momento no se tuvieron en cuenta y que ahorita, en la actualidad, por la misma diversidad que hay, nosotros los vamos a modificar. Sí, aquí observo en este borrador precisamente eso, doctora. Veo que solamente se han reformado los artículos 1, 3, 4, 5, 9, 70, 76, 78 y 79. Y todo bajo un impacto en el contexto educativo. Doctora Berta, en el artículo primero nos habla del objeto de la ley y en el artículo tercero nos habla de la prestación de este servicio de educación. Cuéntenos un poco más sobre ello. Bueno, sí, efectivamente, doctora Sandra. La verdad es que se toma en cuenta el objeto de la ley porque es, como su nombre lo indica, es el principal, el primero, en donde nosotros debemos garantizar pues una educación de formación permanente, ¿cierto? Sin embargo, que esa educación esté enmarcado en una perspectiva de derechos humanos, que esa es la base de la construcción de todos los modelos educativos, que no haya exclusión. Entonces, esa es la perspectiva de nosotros, que dé respuesta pues a esas distintas necesidades de la población, especialmente la población vulnerable. Y con relación a lo que me comentas del artículo tercero, efectivamente, nosotros en la prestación de ese servicio educativo debe ir atendiendo, pero a las necesidades específicas de ese grupo poblacional, en donde el Estado debe garantizar esa prestación de ese servicio con calidad, pero también en igualdad de condiciones, y que todos, sin ningún motivo, sin exclusiones, puedan acceder a ella. Muy bien, gracias, doctora. Doctora Beatriz, noto que en el artículo 4 nos habla de las desigualdades de las personas. Como representante de la UNESCO, ¿qué tiene que decirnos acerca de esto? Bueno, el artículo 4 nos habla de la calidad de educación, la calidad de la educación y el servicio, ¿verdad? Entonces, ¿qué hemos visto o qué hemos observado? Que las instituciones solamente acatan lo que tiene que ver con el acceso a la educación. ¿Qué queremos desde el enfoque inclusivo? Que las personas con capacidades diversas puedan permanecer dentro de las instituciones, o sea, empezar sus estudios y culminarlos. Porque muchas veces porque no se atiende a las necesidades específicas de los estudiantes con diversidad, entonces el estudiante no permanece dentro de las instituciones. Entonces, ¿cuál es la idea? Fomentar la permanencia e implementar acciones que permitan que los estudiantes permanezcan y culminen sus estudios. Gracias, doctora. Doctora Berta, veo que también se han tocado los fines de la educación. En el artículo 5 veo que han habido cambios también. Cuéntenos qué cambios han hecho en este artículo. Bueno, en el artículo 5, las modificaciones que se hicieron específicamente fue en el inciso 11, en donde teníamos que tener en cuenta pues esa de que hay diferentes tipos de diversidad.
Entonces allí se le agregó esa parte que nosotros debemos reconocer que la diversidad también debe tener en cuenta que hay unos ritmos para desarrollar esas destrezas. Y se le agregó un inciso 14, en donde nos estamos refiriendo a que debemos garantizar la eliminación de las barreras para el aprendizaje y la participación, porque es que nosotros, eso limita el pleno desarrollo de la educación. Entonces nosotros no podemos quedarnos en que el niño acceda, pero cómo se está sino que permanezca, permite el pleno acceso a la educación, y de ahí también nosotros podemos permitir que con diferentes estrategias podemos llegar a esos estudiantes que tienen esas barreras en el aprendizaje. Muy bien, doctora. ¿Y los otros artículos? Bueno, en el artículo 9 especialmente se le hizo una modificación, y es que nos habla de que el derecho a la educación debe tener carácter estatutario. Consideramos que actualmente no podemos decir que eso debe ser como un carácter estatutario, sino como un derecho fundamental e inherente al ser humano. O sea, no podemos hacer esa exclusión que únicamente puede ser por carácter estatutario, sino que sea como consagrado, como ese derecho fundamental en igualdad de oportunidades para todos. Y también en el artículo 70, creo que habla del apoyo de la formación docente, que esa capacitación, esa formación a los docentes sea con un enfoque diferencial. Nosotros no podemos estar formando al estudiante solamente quedándonos con el concepto, sí, vamos a capacitar, pero ¿cómo capacitamos a los docentes con ese enfoque diferencial que dé goce, que vaya en pro de disminuir esas inequidades que hay existentes en nuestra población? Excelente. Sí, de hecho, pues yo quería ahí como que apoyar un poquito, y es con relación que las universidades que están formando la nueva generación de docentes, pues vayan formando desde el punto de vista inclusivo, o sea, que el docente salga con la capacidad y preparado para atender esa población diversa. Bueno, también en el artículo 76, la concepción de currículo, sí, que nos están hablando de que como ese conjunto, ¿verdad?, de criterios. Pero ¿qué pasa? Que de pronto nos quedamos en construir un currículo, pero ¿dónde se tiene en cuenta la flexibilidad? En estos momentos tenemos que un currículo de un establecimiento educativo debe responder a la flexibilidad curricular y para la atención de la diversidad. O sea, nosotros tenemos que adaptarnos a esas necesidades educativas que hay en nuestro establecimiento educativo. No podemos quedar aislados, Estado, familia, la sociedad, la escuela. Entonces eso es una fusión, y en nuestro currículo debe ser la adaptación a esa flexibilidad curricular. Sí, de hecho, por lo menos en el artículo 78 encontramos lo que tiene que ver con la continuación o la regulación del currículo. Entonces, toda institución educativa tiene que responder a un plan de estudio. Ese plan de estudio tiene que tener un objetivo, tiene que tener una metodología, pero ¿en qué queremos fortalecer allí? Queremos fortalecer que se acoja o que se dé prioridad dentro de los planes de estudio a la población diversa, en la importancia a la atención a la diversidad para que se responda a las políticas de inclusión. Sí, nosotros sabemos, doctora Sandra, que estos espacios son muy cortos. Por eso los invitamos a que visiten el documento borrador de la ley 115, donde se plantea una reforma que se le están haciendo a dicha ley. Gracias, doctora Sandra. Muy bien, muchas gracias a ustedes, doctora Berta, doctora Beatriz, por acompañarnos, por explicarle un poco más al público sobre de qué se trata esta